Se me quedó el estudio acá. Ya, ahora sí. Bueno, vamos a orar y hay una guía de lo que vamos a estudiar. Bueno, vamos a orar primero. Si Dios usó un burro, ¿cómo no usará a mí? Vamos. Bueno, oremos. Bueno, Señor, te damos gracias por que podemos estudiar tu palabra. Gracias por estar acá. Necesitamos que ella nos siga hablando a través del Espíritu Santo, que toque nuestro corazón. Tú sabes cuál es nuestra necesidad. Nos rendimos delante de ti. Y siempre oramos por los que están enfermos para que tú les consueles, le ayudes, Señor, a soportar su enfermedad, a guiarlos. Y si tu voluntad, Señor, tú puedas poner tu mano, Señor, sanadora sobre ellos. Por los que sufren también, Señor, los que están pasando situaciones emocionales difíciles, Señor, que tú seas su consuelo y su refugio, Padre. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 8. Ahí tenemos una guía, eso es una pauta de lo que vamos a estudiar. Los versículos los separé en 4 puntos y los vamos a ir viendo. Esto se encuentra para que hay Biblia si alguien necesita, y la Mónica se la puede, si alguien necesita, para que puedan seguir la lectura. Hechos capítulo 8, del versículo, nos toca del 26 al 40. El título de este estudio se llama La gracia de Dios, y lo vamos a ver a través de este pasaje, lo que Dios hace en el corazón de las personas. Y una definición, ¿qué es lo que es la gracia? La gracia de Dios es un favor inmerecido, el don gratuito que Dios muestra a la humanidad, o de otra forma podemos decir el regalo de Dios. Eso es lo que es la gracia. Y veamos en Tito, en el capítulo 2, para que vayan tomando apunte, 2, versículo 11, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esta es la gracia de Dios, que el inmenso amor de Dios se ha manifestado, dice, a los hombres. Y vamos a leer en Efesios, en el capítulo 2, se los voy a leer del 1 al 8, ustedes me siguen en la lectura. Efesios capítulo 2, del versículo 1 al 8 dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y acá nos define lo que es la gracia. Estábamos lejos, pero por medio del sacrificio de Jesucristo nos hizo cercanos. Nuestros méritos no servían, sino que es por la gracia de Dios. El versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia. Y cuando hablamos de esto, es una persona que tiene mucho, rico, pero ¿qué tiene? Misericordia. Y la misericordia, ¿qué es lo que es? Es algo que el Señor, algo que no merecemos, pero nos da más. Más. Esa es la misericordia, que dice, pero ¿qué es lo que es? Es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Él es rico en amor. En amor. ¿Y lo demostró en qué? Enviando a su Hijo. Y eso es gracia. Y lo que vamos a ver es la gracia de Dios
Vamos a leer todos los versículos para tener la idea general, para luego ir estudiando versículo a versículo. Del versículo 26 dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, y así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco y dijo Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Cuando comenzamos a estudiar el libro de los Hechos, mencionamos que el texto clave o el más importante era Hechos 1:8. Y lo que estamos viendo que se está cumpliendo esto. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando fue dicho esto, que la iglesia iba a recibir poder, ¿cierto? Era poder, lo habíamos dicho que era, venía la palabra dinamitas y también exousia, que significa la autoridad de Dios. Y que los cristianos, ¿qué estaban hablando? Con la autoridad que proviene de Dios, con el poder de Dios a las personas. Y acá que empezó a suceder, el mandato era que fueran ¿cuánto se llama? Que iban a ser testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ellos no salieron de Jerusalén. Y para que pudieran salir y llevar las nuevas noticias, dice que vino una persecución. Y esto lo hemos visto en los capítulos anteriores, que lo han estado compartiendo, y que era necesaria la persecución para esparcir la noticia y para que otras personas pudieran conocer este mensaje, y el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza, de que Dios puede transformar la vida de las personas, del amor de Dios. En este capítulo 8 se nos menciona a Esteban. Y una de las cosas que vimos, que Esteban fue apiedrado, y yo cuando leía este versículo, este capítulo, y vamos a ver luego algunas cosas de Felipe, pero me imaginaba que Esteban y Felipe sirviendo las mesas, amigos. Porque uno, acá en la iglesia igual estamos un tiempo y nos conocemos y nace una amistad. Pero
como dice el versículo 6, dice, y agradó la propuesta a toda la multitud. Esto sale en Hechos 6:5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prórogo, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Y los fuimos acá, a los 7 habían 2 acá. Se conocían, vamos trabajando juntos. ¿Sirviendo a quién? A la iglesia. Amigos, conocidos, hermanos en la fe, con un propósito, en el ministerio sirviendo a otros. Pero en el capítulo 8, que lo estudiamos el domingo pasado con Víctor, dice que Saulo consentía en su muerte en aquel día y hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judeas y de Samaria, salvo los apóstoles. Y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y las entregaba en la cárcel. Y lo vemos siendo perseguidos. Tuvieron que salir y ver a alguien conocido de la forma en que muere, apedreado. No había hecho nada malo, no era un delincuente. Pero cuando les dije que vamos a estudiar sobre la gracia, y esto es como que no lo podemos entender, porque la gracia solamente se recibe y está en el corazón de las personas. Porque si uno trata de entenderla, no lo va a entender, y se los voy a leer. Hechos 21, 8 y 9 dice, al otro día saliendo Pablo, ¿se acuerdan el que mencionamos recién? El que estuvo presente, el que consistió que mataran a Esteban, el que perseguía a los cristianos, el que los colocaba en la cárcel, ahora es cristiano, y que dice, al otro día salieron Pablo y los que con él estaban, y fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. ¿Esto no es gracia? Esto es gracia. Pero ¿cómo voy a recibir a Pablo, que estuvo ahí y que consintió en matar a mi amigo? Y lo tiene en la casa, lo recibe, con sus hijas y todo. Raro, no se entiende. No se entiende. Pero a través de la obra que hace el Espíritu Santo, ¿cómo cambia la vida de las personas? Ahora está ahí durmiendo con fe en la casa de Felipe. Y este capítulo, el capítulo 8 al principio, es distinto al que hemos visto acá. Al capítulo 21. Y vemos cómo Dios va transformando, cómo Dios va usando a personas. Y van viendo lo que el Señor está haciendo en sus vidas. Pero si este era así, mira ahora como... Sí, es la obra transformadora de Dios. Es la gracia. La gracia transforma vidas. Vamos a comenzar con el versículo 26, que es el primer punto. Vamos a ver que Felipe, pusimos ahí, Felipe, sensible a la voz del Espíritu Santo. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Pero primero dice, un ángel del Señor. Yo nunca he visto un ángel. O sea, sí he visto un ángel. El único ángel que yo he visto es mi señora. No está. No. Mira, no está. Bueno, pero dice que vemos acá cómo Dios empieza, ¿qué cosa? A hacer una obra. Dice, un ángel del Señor está hablando a quién? A Felipe. ¿Y qué le está diciendo? Este parece como el adolescente. Levántate. Levántate y ve. No sé qué estaba haciendo, pero son las palabras que le está diciendo. Y es un mandato.
No le está diciendo, por favor, Felipe, levántate. ¿Ah? Quiero que hagas un pitutito. No, Dios está tocando y diciendo, levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Ahora, Felipe significa amigo de los caballos. Por ahí hay un Felipe. Dice que es de origen griego. Filos, la palabra filos, significa amigo. Hipos, caballo. Amigo de los caballos. Significa Felipe. Pero acá, cuando vemos a Felipe, algunas cosas de él, ya vimos que fue uno de los 7, era un evangelista, estaba en Samaria, hablándole a otras personas, era se lo queremos decir, un ministerio próspero, la gente venía, era sanada, venían al Señor, y uno dice, y le da, acá no había GPS, porque le dice, levántate, ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Yo me habría perdido, pero le da la dirección. De Jerusalén a Gaza habían 100 kilómetros. Y le dice, por el desierto. Entonces, cosas de Felipe, era uno de los 7, era evangelista, es uno de los primeros que está obedeciendo este mandato. Vamos, en lo que hemos leído, vamos a ver que era un estudiante de la Biblia, porque luego le va a dar a conocer lo que estaba leyendo el etíope, y otras cosas que podemos decir de Felipe, que él dice, levántate y ve. Y vemos un hombre sensible a la voz del Espíritu Santo. Quizás cuando uno era más joven, lo mandaba, ya voy. Después que termine de hacer tal cosa, voy. Así como cuando uno manda a los hijos. Pero dice que él se levantó y fue. ¿Y esto qué nos dice? De repente el Espíritu Santo nos habla de compartirle a quién, a otra persona, a un amigo. Y nos quedamos callados. Y no lo queremos hacer. Y no tenemos que caminar tantos kilómetros como lo hizo Felipe. Él pudo haber dicho, no quiero ir, voy más rato, no sé, pero si él se hubiese negado, Dios hubiese usado a otra persona. Y Dios a veces toca nuestro corazón y nos quiere usar a nosotros. Nos quiere usar a nosotros. Y le da las indicaciones. Ándate por acá, al sur, y te vas a encontrar. No sé si puedes, hay una diapositiva, ¿no? Transparencia, ya me quedé, diapositiva, ya me quedé ahí. Ahí podemos ver, arriba en Samaria, tenemos a Felipe, y baja, y va a encontrarse con este hombre. Ahora, Gaza es una de las 5 ciudades más importantes de los filisteos, era una ciudad importante. Y como les dije, estaba a 100 kilómetros de Samaria. Y lo que le dice a Felipe, que vaya a compartir y que vaya por el desierto. Fíjense en el versículo, en Jerusalén de Gaza, el cual es desierto. Hoy no es muy agradable, o sea, los que hemos ido al norte respiramos como locos, así como. Pero era el mandato de Dios, obediente. Y bueno, vemos que fue obediente en su ministerio, por un camino desértico, y va a hacer lo que Dios le pidió. Y uno puede decir, bueno, si era tan próspero en Samaria, a tantas personas, ahora va a ir por una persona. Y lo que podemos ver, que es así el amor de Dios. Todos somos importantes para Él. Todos necesitamos a Dios. Todos.
Uno dice, pero ¿cómo? Pues este hombre va tan lejos. Nadie lo ve, se dio. Nadie se ha dado cuenta. Pero fíjese en el versículo 27. Entonces, la reacción de Felipe, ¿qué hace? Primero le había dicho que se levantara y que fuera. Y acá dice que entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Y vamos a profundizar algunas cosas acá. Dice que este hombre era un etíope, en su condición eunuco. ¿Y qué quiere decir esto? Que había sido castrado. Habían dos tipos de castración, una parcial, que solamente le quitaban, o sea, los testículos, y el otro, que era total, testículo más su miembro viril. ¿Pero por qué se hacía esto? Porque antiguamente los pueblos escogían a niños que iban a servir en el reino, los sometían a esta operación, pero eran educados para servir a quién, al rey. Este hombre dice que era un funcionario, está a cargo de los tesoros del rey. ¿Y por qué razón? Porque si este hombre no tuviera esa condición, pueden decir, bueno, este va a tener hijo o va a tomar el reino, va a tener descendencia. Y estaban en grandes cargos estos hombres. Generalmente uno ve las películas antiguas y sale un negro grande, ¿sí? Un hombre de color. Un hombre de color, de 2 metros, cuidando el harén, ¿cierto? Y eunuco, porque tenían ciertas condiciones y lugares dentro de y puestos que cuidar, y este hombre era su condición, ¿no? Y porque si no podía, ¿qué cosa? Usurpar el reino. Pero como era esa condición y eran educados para servir, se daba en estos pueblos. Pero sin embargo, estas costumbres, por eso está la ley, y cuando uno, vamos a ver de ahí a Deuteronomio, vamos a ver en Deuteronomio que se prohibía que los eunucos pudieran entrar al templo. Y hay una serie de leyes. Y era porque, recuerden que el pueblo de Dios salió de Egipto y Dios quería que no se contaminaran, que no tomaran costumbres extrañas. Y era por eso que hay ciertas prohibiciones, que era la ley, y que lo vamos a ver en detalle. Y ahora este hombre dice que era funcionario de Etiopía. Era como decir, como un ministro de Economía, ministro de Hacienda. No era cualquier persona. También era un hombre de confianza. Dice que servía a la reina de Candace, y esto se le daba este nombre a todas las reinas. Generalmente en esa región la que reinaba era la reina, no así el hombre. Malo está. No. Pero se le decía Candace, es como decir el faraón. Habían varios hombres, pero el faraón. Acá se le daba como ese nombre, la reina de Candace, de Etiopía, al sur de ¿cuánto se llama? De Egipto. Y este hombre dice que estaba a cargo de los tesoros del reino. O sea, la responsabilidad que tenía, no era cualquier hombre. ¿Esto qué nos quiere decir? Que este hombre era una persona de confianza. No cualquiera podía estar en ese puesto. Aparte, tenía poder. Tenía poder. ¿Qué otra cosa podemos...? Dice que viajaba en un carruaje. Si lo llamamos, no sé, por nuestros días es como una limusina. En un carruaje iba. Este hombre viajó desde Etiopía a Jerusalén más de 2.400 kilómetros. Se demoró varias semanas. ¿Qué más? Dice que, vamos a ver que después iba leyendo el rollo de Isaías.
eran rollos que eran carísimos, y este hombre lo había comprado y venía leyendo de vuelta cuando hacemos los rollos de Isaías. ¿Qué más podemos decir sobre este hombre? Era un hombre inteligente, ¿eh? Porque los rollos estaban escritos en griego, y este hombre sabía, hablaba, ¿y qué cosa? Y leía griego. ¿Qué otra cosa más podemos ver? También vamos a ver que este era un hombre humilde, porque reconoce que lo que estaba leyendo no lo entendía. Y estamos viendo un poquito, antes de entrar, el corazón de este hombre. Después dice que cuando manda, la lectura que hicimos, manda parar el carruaje, ¿cierto? Se va a bautizar. Pero el propósito de él, que dice al final del versículo 27, que él había venido a ¿qué cosa? Adorar. Adorar, figúrense, tantos kilómetros. Vemos un corazón en este hombre. ¿Qué más? Etiopía, en la antigüedad se le conocía como Cus. Podemos ver que Moisés se casó con una, después que murió su primera esposa, se casó con una mujer que era cusita, no cosita, cusita, cusita. Y era una mujer de color. ¿Se acuerdan de la reina de Saba, la que fue a conversar o a ver la sabiduría de Salomón? Era una mujer de esta región, de Etíope, una mujer de color. Entonces vemos que tenían conocimientos de Dios, habían escuchado del Dios único, de la ley moral de Dios, y les llamaba la atención. Ahora, en un comentario dice que Etiopía se le decía los confines del mundo. Los confines del mundo. Y cuando vemos Hechos 1:8, dice, en Judea, en Samaria, hasta lo último del mundo. Veamos algunas cosas que vemos de Felipe. Lo primero, observamos ahí, si puedes bajar. No, ahí no, sube, perdón, yo me expresé mal. Ahí está. Capítulo 26, ahora dice que el encuentro de Felipe con el etíope, estamos del versículo 27 al 29, pero vemos qué cosa, que este hombre fue obediente al llamado de Dios. Una de las cosas que podemos ver acá, que este hombre llegó a Jerusalén para adorar. Pero sucede algo que después de 2.400 kilómetros por el desierto, caminando arriba no creo que haya tenido tanta amortiguación el carruaje, con los riñones, no sé cómo llegó, pero llegó ahí. Pero ¿saben qué pasó? Llega y este hombre no podía adorar, porque primero era gentil y segundo estaba castrado y no pudo entrar, no pudo adorar. Pero vamos a ver que en Isaías, en el capítulo 56, del versículo 3 al 5, quiero que recuerden, vamos a leer luego más adelante Isaías 53, del capítulo más, se encuentra esta lectura.
A Isaías 53 se le dice el Evangelio del Antiguo Testamento. Porque es el único capítulo que habla con tantos detalles, ni siquiera los evangelios, del sufrimiento de Jesucristo. Nosotros no vamos a encontrar esas palabras que están en Isaías 53, ese detalle. Y dice, y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga al eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová a los eunucos, que guarden mis días de reposo, y escojan lo que yo quiero, y abracen mi pacto. Yo les daré un lugar en mi casa, y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Lo que está mostrando acá, que cuando Jesucristo murió, cumplió la ley. Y ahora estamos en la gracia. Y este hombre está viviendo la gracia de Dios. Y lo que está diciendo ahora, tú puedes venir a adorar. Dice, porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo, escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Los que quieren buscar a Dios, y les daré lugar en mi casa. La casa de Dios. Isaías 53 cumple. Vemos la gracia de Dios. Y acá, vengan todos, el sediento. Ya no tan solo Felipe le está predicando a los samaritanos, sino a los de Etíope. Y vemos acá, dejó todo para llegar a esta región. Podemos decir que, bueno, hay un comentario que dice, llegar a ser prosélito incluía la circuncisión, el bautismo judío y el ofrecimiento de ciertos sacrificios. Hacerse prosélito significaba llegar a ser una parte de la nación también. Pero él no podía, porque tenía que hacer la circuncisión, no podía. Pero está la gracia de Dios. Por eso hemos titulado estos versículos la gracia de Dios, donde este hombre puede acercarse a Dios. Buscó a Dios y vamos a ver lo que Dios va a hacer. Bueno, en Deuteronomio 23:1, a ver si se los leo. Esto es respecto a la ley de Moisés. 23:1 dice, no entrará a la congregación de Jehová el que tenga mayugados los testículos o amputado su miembro viril. No podía, pero ahora sí. En la gracia de Dios podía llegar a Dios. Eso había sido dado, que era la ley fue cumplida, están sobre la gracia, pero cualquiera puede venir, cualquiera sea su condición, puede acercarse a Dios. Y ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. El versículo 28 dice, y volvió sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Fue a adorar, no pudo entrar, venía leyendo en su carro y sale al encuentro. Era Felipe, físicamente, pero era Dios el que sale al encuentro. No era Felipe. Y lo vamos a ver. Era Dios. Ahora este hombre estaba leyendo sobre la gracia de Dios. Ya había terminado el periodo de la ley. Él estaba buscando a Dios. ¿A través de qué cosa? De la Escritura.
buscando a Dios a través de la Escritura. ¿Y qué sucede? Mateo 7 y el 8 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Este hombre buscó y encontró. Dios salió a su encuentro. Dios salió al encuentro de este hombre. No miró su condición física, miró su corazón. Era un adorador, un hombre que amaba a Dios. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero. Será prosperada en aquello para que la envíe. Dice que su palabra no va a volver vacía. El hombre que le busca a través de ella lo va a encontrar, porque es la palabra de Dios, porque es viva, es eficaz. Ella toca nuestros corazones, los quebranta. Los hombres no podían escuchar cuando los apóstoles y recitaban las escrituras. Se molestaban, porque la palabra le estaba tocando, le estaba mostrando cuál era su condición. Y es así lo que hace la palabra, nos muestra donde nos hemos equivocado, donde hemos caído, lo que debemos hacer. Ahora dice que él venía leyendo. Ahora, cuando en la antigüedad, y yo me acuerdo los coscorrones de mi mamá, que uno lo hacía leer y tenía que leer en voz alta. Esto era igual. No, si ya leí, no. Pero este hombre venía leyendo en su carruaje el profeta Isaías en voz alta. Y ahora, cuando uno se imagina esto, viene bajando Felipe por allá, viene el carro por este otro lado, y justo llegan al mismo punto. Qué coincidencia que justo era Isaías 53. Justo ahí. En el kilómetro, no sé, el kilómetro 121, hasta ahí, y me encima leyendo y justo, se encuentran. Dios está obrando. Y no apuró, Felipe, apúrate, que se va a pasar al capítulo 54, no sé. Pero Dios tenía un propósito, Dios obrando. Si es increíble, Dios tiene todo bajo control, todo. No se pasó ni una coma ni nada, justo lo que Dios quería hacer. Y cuando pensamos que este hombre fue a adorar y llega allá y se encontró con ¿quién? Con una iglesia perseguida. Una iglesia perseguida y más encima los judíos con sus costumbres. Pero este hombre no se desanimó. No pudo a lo que él iba a hacer. Las costumbres, las barreras que ponen para que las personas no lleguen a Dios. Usted tiene que hacer esta cosa, tiene que caminar tanto de rodillas, por acá, por allá. No, es solamente, vamos a ver qué es creer. Veamos el versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Él no toma iniciativa. Esta es la segunda vez que el Espíritu Santo le habla a Felipe. Primero le dice: tienes que ir a tal lugar. Ahora, ¿qué le está diciendo? Acércate al carro. No, pero me da vergüenza, no sé qué. Él fue obediente. Por eso cuando Dios toca nuestro corazón o
nos dice que le compartamos algo, debemos hacerlo. Dios tiene un propósito. No nos dé vergüenza, tenemos el respaldo de Dios, tenemos la autoridad de Dios, tenemos el poder de Dios. Es su Espíritu Santo trabajando. Acércate a ese carro. Y Felipe va, el Espíritu Santo hablando. Ahora vemos la dirección del Espíritu Santo. Y en el 30 dice, no sé si puedes colocar para que vamos viendo. Hemos visto el 1, el 2, vamos en el punto 3. Predicación de Felipe al etíope. Eso es lo que estamos viendo ahora. Ahora lo pueden cambiar. Dice, acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entienden lo que lees? Y él estaba leyendo en voz alta. Felipe no sabía que estaba leyendo Isaías. Pero le preguntan, ¿entienden lo que lees? Ahora, cuando nosotros no entendemos algo y hay personas más maduras, cualquiera que los que están enseñando acá, el pastor asistente, pregunte y estudiamos juntos. Hay cosas que no sabemos, pero juntos podemos aprender. No se quede con dudas. Incluso terminamos este estudio, si hay alguien que tiene alguna duda, se acerca y conversamos. Si hay algo que no quedó clara, usted se acerca al que esté enseñando. No entendí esto, tengo esta duda. Nosotros estamos acá para entregamos la palabra, pero hay cosas que de repente quizás no las tocamos o se nos pasó, pero usted nos está mostrando también, nos está ayudando a qué cosa, a encontrar otra riqueza que está en su palabra. No se quede con las dudas. Este hombre leía al profeta Isaías. ¿Entienden lo que lee? ¿Y cuál fue la respuesta? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Ahí estaba este hombre. Vimos la posición de este hombre. Pero vemos acá que es un hombre humilde. No, si yo sé de quién está hablando. Ay, no tiene ni idea. No, reconoce. No sé, le dice. ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Y qué hace? Dice, le ruega. Por favor, enséñame. ¿Qué quiere decir esto? No lo entiendo. Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. Y este es un hombre, vemos un hombre humilde que necesita que le enseñen, de ser enseñado. Y todos necesitamos ser enseñados en su palabra. Todos. Cada día ser enseñado. Hay otras personas que Dios está utilizando. Escuchar, hay hombres, hay buenos maestros. Escuchemos la palabra. Necesitamos ser enseñados. Pero vemos a este hombre. Le ruega. ¿Y qué le dice? Pero sube a esta limusina. Sí. Me imagino cómo andaba Felipe. No creo que haya andado así con una túnica, no sé, de marca. ¿Ah? Pero sube. Súbete acá a mi ladito y enséñame. ¿Qué le dice? El pasaje de la Escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, más su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Isaías fue escrito 700 años antes del nacimiento de Jesucristo. Pero Dios ya tenía un plan perfecto. 700 años antes. Antes de 700 años antes de la venida de Jesucristo. Y este es el versículo 32. Es como el versículo más importante de este pasaje.
El pasaje de la Escritura, como oveja la muerte fue llevada y como cordero mudo delante de lo que trasquilaba, así no abrió su boca. Isaías 53, versículo 7 y 8. Estaba leyendo. Se los voy a leer. Este hombre estaba leyendo sobre la gracia de Dios. Ya había terminado la época de la ley. Y dice el 53, del 3 al 8, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Cuando el etíope fue a Jerusalén, ¿pero qué pasa en Jerusalén? No, es que Jesucristo fue crucificado y empieza a tener esas noticias. Y la iglesia, siendo perseguido porque ellos son discípulos de Jesucristo, quien dicen que murió y resucitó, y están siendo perseguidos. Y este hombre se encuentra leyendo este pasaje, pero es lo mismo que me estaban diciendo. Está acá, 700 años antes, profetizado. El versículo 4 dice, y comienza ciertamente. Y yo busqué esta palabra, dice, significa certeza, usado frecuentemente como expresión de asentamiento o confirmación, lo que está definitivamente establecido o determinado. Es una certeza. Sí, Él llevó nuestro dolor. Es una certeza de lo que pasó, no hay duda. Es una confirmación de lo que está ahí. Vamos al versículo 34 y 35. Dice, y respondió el eunuco y dijo a Felipe, nuevamente, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Nuevamente, por favor, ¿de quién habla? ¿Qué quiere decir la escritura? ¿A quién se refiere? Y Felipe, conocedor de la escritura, ¿qué cosa? ¿Qué le anuncia? El evangelio de Jesús. Y ese es el mensaje principal en cualquier iglesia. Si no es enseñado a Jesucristo céntrico, es otra cosa. No es la iglesia del Señor. Porque Él, por eso estamos acá, porque le hemos conocido. Porque fuimos perdonados por su sacrificio. Te ruego que me digas, por favor. Y van ahí en el carro y bueno, moviéndose. Y Felipe le interpreta qué cosa, que se refería a Jesucristo. Le vimos en la cruz azotado. Fuimos testigos presenciales de su sufrimiento. Estuvimos ahí. Fuimos espectadores. Muchos de los que están acá. En
la cuarta división, que es la conversión y bautismo del etíope, en el 36, dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces la escritura, él quería ser cristiano. ¿Qué impide? Antes la ley se lo impedía que fuera un seguidor o se hiciera, tomara las costumbres judías por su condición física. Pero hoy no. Él quiere estar ahí, quiere ser un discípulo de Jesucristo. El comentarista dice, al ser eunuco y debido a su mutilación física no podía estar circuncidado. Por ello le negaban el privilegio de convertirse al judaísmo. También dice, la respuesta de Felipe no tenía nada que decir en cuanto a raza, nacionalidad, mutilación física, ni cualquier otra consideración de naturaleza externa, artificial o superficial. La única evidencia que buscaba Felipe era que la fe de este hombre en Jesucristo como su Salvador y su Señor. Era lo único. ¿Y cuáles son las palabras? ¿Qué impide? Vemos el corazón. La palabra lo tocó su corazón. ¿Qué impide que yo sea cristiano? ¿Qué barrera hay? Ninguna. Dice, él trazó la historia de cómo el Evangelio de la gracia de Dios llegó a ser liberado y cómo las personas de todas clases y razas fueron liberadas por él. Ninguno puede apreciar verdaderamente la salvación y la liberación a menos que él mismo haya sido liberado del pecado. Versículo 37. Y Felipe dijo, ¿tú quieres ser bautizado? Sí, yo quiero. Bueno, le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, sí, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y se bautizó. ¿Cuál es la palabra? Si cree, es creer en Jesucristo, en el Hijo de Dios. La respuesta es, sí, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entendió lo que estaba leyendo, que se refería a Jesucristo. Juan, conocido, 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para todo aquel, ¿qué cosa? Que cree. El creer, ¿qué es lo que es? Es fe. Creer es fe. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si alguien quiere ser un hijo de Dios, ¿qué debe hacer? Creer. ¿En quién? En Jesucristo. Creer en Jesucristo. ¿Y qué cosa debe hacer? Reconocer que es pecador. Que Él murió por él, por sus pecados. Para que Él tenga, ¿qué cosa? Una vida eterna. Y ese era el mensaje. ¿Quieres ser cristiano? ¿Quieres una vida eterna? Debes recibir a Jesucristo. Sí, pero ¿debo hacer algo? No, debes hacer nada. Abre tu corazón, toma tu decisión. Si amas a Dios, como este hombre. Y cuando leemos acá del bautismo, generalmente se los voy a leer. Romanos 6, 3 y 4 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y lo que dice acá, el bautismo era un hombre que ahora es cristiano, que tomó su decisión por Jesucristo, que reconoce que Él es su Salvador, que es pecador y que Dios lo ha perdonado, y entra a las aguas y dice que está ahí, entra a las aguas, el viejo hombre es sepultado y sale el nuevo hombre, conforme
al sacrificio de Jesucristo Dios empieza. El hombre antiguo, el hombre nuevo. La vida antigua, la vida nueva. Y está haciendo este hombre mostrando esto. Y aquí generalmente se hacen los bautismos y hay mucha gente mirando ahí, todos felices ahí de que alguien entre a las aguas y que ha tomado esa decisión de fe de seguir a Jesucristo. Pero aquí no habían testigos. No habían testigos, pero lo deseaba. No habían testigos físicos. Pero todos conocemos el relato. Sí hay testigos. Versículo 39 dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Cuando uno toma esa decisión por Jesucristo, ¿sabe lo que sucede? Y dice ahí, al final hay una palabrita: gozo. El hombre tiene gozo. Y lo vamos a ver en el libro de los Hechos. Gozo. ¿Y qué es el gozo? El gozo de Dios se refiere a la alegría profunda y duradera que proviene de la relación con Dios y de la presencia del Espíritu Santo en la vida de una persona. No es una emoción pasajera, basada en circunstancias externas, sino una profunda convicción de paz que permanece incluso en medio de dificultades. Es el gozo de Dios. En medio de cualquier situación, Dios está ahí. Dios, sí, hay dolor, hay tristeza, pero está el gozo de Dios. Está ahí. ¿Quiere decir? El gozo de Dios, ¿qué cosa es? Es nuestra fortaleza. Eso es. Eso es, porque Dios está habitando en el corazón de las personas. Es tu fuerza, es tu refugio. Vemos que el Espíritu Santo trajo convicción de pecado a este hombre. El Espíritu Santo. Lo estudiamos con Víctor. El Espíritu Santo, ¿qué dice? Habita ahora en este nuevo cristiano. Habita, tiene gozo. ¿Y qué dice Gálatas 5:22? Va a ser fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y templanza. Gozo. La obra del Espíritu Santo. Este hombre tiene gozo porque proviene de Dios. Se está manifestando el Espíritu Santo en la vida de esta persona. Hechos 13:52 dice: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. El gozo lo vamos a encontrar. Hechos 8:8. Si lo leemos, ¿qué dice? Así que había gran gozo en aquella ciudad. Los cristianos, el gozo de Dios, de haber sido perdonados, de tener esta relación profunda con Jesucristo, de ser un hijo de Dios, de tener una vida eterna, de saber dónde vamos. Para terminar, dice el 40, pero Felipe se encontró en Azoto pasando y anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Hay un milagro ahí cuando Felipe dice que es transportado. Dice ahí que es la obra del Espíritu Santo. Nos cuesta imaginar, pero Dios lo hizo. Y llegó a ese lugar y empezó ahí. ¿A qué cosa? ¿Fue a la playa? No sé, a la feria. No, fue a qué cosa, a predicar, pasando, y dice, y anunciaba qué cosa, el Evangelio. Eso era su preocupación, su vida. Y este hombre dice que era conocido como Felipe el Evangelista. Ahí lo vimos en el capítulo 21. Y anunciaba, dice, donde pasaba en todas las ciudades hasta que llegó. No había lugar que no pudiera ser predicado. Estos hombres no los podemos hacer callar. Lo vamos a ver en el libro más adelante. Pero ellos no podían quedarse callados de entregar esta verdad. Era un mandato. Era un mandato de Dios, de ir.
Esta señal milagrosa mostró la urgencia de llevar a los gentiles a creer en Cristo. La ciudad de Azoto era otra de las 5 ciudades importantes de los filisteos. Y para terminar, como dijo este hombre, ¿qué impide que yo me pueda acercar a Dios? Nada. Quizás, no sé, alguna situación que no quiero dejar, algún pecado, lo que sea. Pero este hombre dejó todo. ¿Qué impide? Yo quiero dar ese paso. Yo quiero adorar. A eso fui y no pude. Pero ahora sí lo estaba haciendo. No sé si puedes mostrar la última lámina. Ahí hay como, es un mapita que muestra todo lo que caminó Felipe por un hombre. Las 4 rayitas con puntitos así o entrelazadas son lo que caminó el hombre, el etíope. Lo otro, esas vueltas, las otras flechas son lo que caminó Felipe. No paraba, no paraba de hablar del Señor. Era guiado por donde sea, guiado por el Señor, por el Espíritu Santo. Bueno, vamos a orar. Para terminar, bueno, si mientras podemos inclinar nuestras cabezas, vamos a orar.